El día de hoy vamos a abordar los puntos centrales de cada una de las propuestas de Karl Marx, Auguste Comte y Friedrich Nietzsche. Empecemos con Karl Marx. El marxismo es una teoría político, económico y social basadas en las ideas del filósofo y economista alemán Karl Marx, que vivió en el siglo XIX. Esta teoría sostiene que las sociedades humanas avanzan a través de conflictos entre clases sociales y que la lucha de clases es el motor de la historia. Según el marxismo, la clase dominante de una sociedad explota a la clase trabajadora para mantener su poder y riqueza. Esta explotación se da a través de la propiedad privada de los medios de producción, como fábricas, tierras y maquinaria, y la apropiación de excedente económico generado por los trabajadores. Esto crea una desigualdad social y económica que, según los marxistas, debe ser eliminada a través de una revolución social y la construcción de una sociedad socialista sin clases, en la que la propiedad de los medios de producción se colectiviza y se comparte equitativamente, creando un mundo supuestamente más justo. Marx creía que la clase trabajadora debía luchar por la abolición del Estado, que sería reemplazado por una sociedad autogestionada sin propiedad privada y sin gobierno. Para ello se debía imponer la dictadura del proletariado. Para Marx, la dictadura del proletariado es un concepto político que describe la etapa transitoria entre el capitalismo y la sociedad socialista, sin clases. Marx creía que la única forma de abolir la desigualdad social y económica de la sociedad burguesa capitalista era a través de una revolución social liderada por la clase trabajadora, también llamada proletariado. Auguste Comte, considerado como el fundador de la sociología a principios del siglo XIX, ya que en 1837 fue él quien utilizó el término sociología para referirse al estudio científico de los hechos de la realidad social. Poco a poco desde entonces la sociología se ha ido convirtiendo en una de las ciencias más importantes dentro de las ciencias sociales, aunque ya poco tiene que ver con lo que pensó Comte. Comte pertenece a la corriente del pensamiento llamada positivismo social, que pretendía lograr estudiar la realidad social científicamente, analizando los hechos sociales como datos, de ahí el término positivismo. El trabajo de Comte influyó de manera notable en el desarrollo de la sociología y en cómo estudiamos el mundo social. Así podemos resumir que el positivismo de Comte se caracteriza por las siguientes ideas. La primacía de la ciencia. El conocimiento científico está basado en la observación empírica, siendo el método científico la forma más elevada del conocimiento. Además, ese conocimiento podía aplicarse tanto a las ciencias naturales como a las sociales. El progreso y el orden. Comte creía en la importancia de la planificación social y la educación para conseguir el orden y el progreso en la sociedad. La sociedad debía regirse por un grupo de principios científicos y que gracias al progreso social y moral llegaría la aplicación del método científico a los problemas sociales. La ley de los tres estadios. Comte señaló como la evolución del pensamiento humano y la sociedad pasaba por tres estadios: el estadio teológico, el estadio metafísico y el estadio positivo. El teológico explicaba los fenómenos naturales y sociales en términos de causas divinas y sobrenaturales. En el metafísico busca explicaciones abstractas y conceptuales, y el positivismo busca explicaciones basadas en leyes científicas y la observación empírica. Friedrich Nietzsche fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán cuya obra ha ejercido una profunda influencia en el pensamiento mundial contemporáneo y en la cultura occidental. En su teoría del superhombre, explica que es el nuevo hombre, el que surge tras la muerte de Dios, es decir, una vez que se ha asumido que no existe un ser absoluto para dar sentido a la vida, Dios ha muerto y con él todos los valores decadentes sobre los que se funda la cultura occidental, y es el mismo ser humano quien lo ha matado. Como consecuencia, el ser humano náufrago en un mar de inseguridades, sin nada a lo que agarrarse, sin un fundamento de lo moral, se desespera. Esto es lo que Nietzsche llama nihilismo negativo, que se opone al nihilismo positivo, es decir, el de la persona que acepta la muerte de Dios y la pérdida de todos los valores cristianos, fruto del dualismo platónico y de su división de la realidad. El superhombre es una persona capaz de generar su propio sistema de valores identificando como bueno todo lo que procede de su genuina voluntad de poder. Según Nietzsche, a ese superhombre es seguro, independiente e individualista,
y no se deja llevar por la multitud, al contrario de las personas débiles, que solo se dejan llevar por las tradiciones y las reglas establecidas. El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre el abismo.